Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me voy a presentar, yo soy Bianca, estoy en el último año de lo que sería la carrera, ¿sí? Estoy haciendo las prácticas finales, por eso me ven vestida así con ambos, después de hecho tengo que ir a las prácticas, así que bueno, la idea de la clase de repaso, ¿sí? Por ahí es que participen más ustedes, ya que la semana que viene, tengo entendido, empieza la mesa, ¿sí? Entonces acá nos olvidamos de la vergüenza, ¿sí? No tengan miedo de participar, acá estamos aprendiendo, ¿sí? Que quede eso claro. Vamos a empezar por tejido cartilaginoso. Yo lo que siempre les digo a mis alumnos es que tenemos que saber, poder definir lo que es un tejido, ¿sí? Y después le damos el nombre de cartilaginoso. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ¿qué lo hace que sea un cartílago y no que sea un tejido nervioso? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo me definirían ustedes lo que es un tejido? Perfecto. Y para que sea cartilaginoso, ¿qué puedo agregar a esa definición? Amortiguación, sí, sería una función, bien. ¿Qué pasa con el tejido cartilaginoso? Acá la compañera, por ahí si no escuchan lo que está en el Meet, dijo nutrición. Sí, el tejido conectivo. Bien. ¿Cómo hago yo para definir y decir que es cartilaginoso? Está bien, amortiguación es una de ellas porque es una por las fibras, por la composición, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero definir al tejido epitelial, digo que es un conjunto de células que están agrupadas, adyacentes una al lado de la otra, ¿sí? Bien pegaditas. En cambio, el tejido cartilaginoso va a ser una definición más similar a qué tipo de tejido, que recién lo dijeron, de los cuatro fundamentales. ¿A quién es más parecido? Al conectivo, sí, de hecho, es un conectivo especializado, ¿bien? Ahora, ¿cómo se componen todos los tejidos conectivos? Perfecto, células y matriz. Bien, el tejido cartilaginoso pasa exactamente lo mismo, entonces yo para decir que es cartilaginoso tengo que hablar de dos tipos de células que van a ser los condrocitos y ¿cuál otra? Condroblastos, muy bien, y la matriz extracelular que va a estar formada, acuérdense siempre, por una sustancia amorfa y las fibras. Bien, ¿se acuerdan cómo estaba formada esa sustancia amorfa? Bueno, vamos a ir avanzando, pero básicamente lo que hicimos fue un pantallazo general, ¿sí? Y yo lo que hago es ir completando distintas características, si se quiere, de este tejido, ¿sí? La principal de ellas va a ser el sostén, ¿bien? Por otro lado, tenemos dos características muy importantes, que una de ellas es que no va a tener vasos, ¿sí? Ni nervios, por lo tanto, es un tejido avascular, eso no se lo pueden olvidar, ¿sí? Eso se lo pueden en un final, ¿bien? Por otro lado, va a ser rígido, pero a su vez es elástico. Acuérdense que el cartílago, a diferencia de lo que es el tejido óseo, tiene más elasticidad, ¿sí? Es más deformable con el tejido óseo. Bien. Y presten atención a eso de que se nutre por difusión o inhibición. ¿Saben lo que significa? ¿Quién se anima a decir? Nutre por otro tejido. Claro. ¿Qué es la nutrición por difusión o inhibición? Lo hace gracias a otro tejido, ¿sí? Porque no tiene vasos propios. ¿Eso se entiende? Es otra diferencia con el hueso, ¿sí? Bien. Y después tenemos, paren que voy a poner el puntero acá, las dos formas que tiene de crecer el tejido cartilaginoso, ¿sí? Una va a ser la forma posicional, que va a venir desde su capa más externa, que ahora la vamos a ver, que es el pericondrio, y luego una forma intersticial. La intersticial es la forma más clásica, que es gracias a los condroblastos. Si se acuerdan la función del condroblasto, lo que hace es secretar matriz extracelular. Bien, ahora lo vamos a ver. Y acá en esta imagen trato de esquematizar lo que sería cada uno de los componentes, ¿sí? Fíjense, está representado la matriz extracelular en celeste, con las fibras que serían esas líneas, y esto estaría representando un condrocito, ¿bien? Ahora vamos a ver parte por parte. Esta es nuestra composición y esto no nos lo podemos olvidar, ¿sí? Y acuérdense, todo tejido conectivo especializado va a estar compuesto por células y una matriz, ¿bien? Después vamos a ver lo mismo cuando veamos óseo. Entonces, las células condroblastos y condrocitos, ¿sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre una y otra?
más allá de las cuestiones histológicas, ¿qué función tiene el condroblasto y qué función tiene el condrocito? Y si les digo, por explicado el tejido óseo, el osteoblasto, ¿qué hace? Exacto, ¿sí? El condroblasto y el osteoblasto tienen la capacidad de formar, ¿sí? Acuérdense siempre de eso, por eso terminan en blasto, son los que forman. En este caso, el condroblasto lo que hace es secretar matriz extracelular, ¿bien? La matriz del cartílago, o sea que va a secretar proteoglucanos, ¿sí? Glucosaminoglucanos, ¿bien? Todo eso lo va a formar el condroblasto, ¿sí? El condrocito, por otro lado, es la misma célula, pero lo que pasa es que está en un estadio, si se quiere, menos activo, ¿bien? Eso es lo que sería el condrocito. El condroblasto está activo, el condrocito menos activo, ¿bien? Esas son las principales diferencias que ustedes tienen que saber de uno con otro. Y luego lo que es la matriz, tal cual, como veníamos diciendo, lo dividimos en una sustancia amorfa y en fibras, ¿sí? Acuérdense que acá van a predominar las colágenas y las elásticas, ¿sí? Hay un tipo de fibra que va a estar ausente, que ¿cuáles son? Las reticulares, muy bien. ¿Y por qué creen que tenemos un elevado porcentaje de glucosaminoglucanos en el cartílago? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan la función del glucosaminoglucano? Retienen agua, exactamente, ¿sí? Eso es lo que le da también la característica de elasticidad, ¿bien? Y de flexibilidad. Y después aparece esto que suele traer a confusión, lo que son los grupos isogénicos. ¿Alguien se anima a decir con sus palabras qué son? Más allá de la definición que diga ahí el PowerPoint. Para explicar esto me voy a ir a otra diapo. Básicamente el grupo isogénico son cúmulos de condrocitos, ¿sí? O sea, son muchos condrocitos, ¿bien? ¿Qué pasa? El condrocito se puede agrupar de forma axil o axial o coronal, ¿sí? O coronario, es lo mismo. Axil viene de que lo va a hacer en una forma lineal, ¿sí? Para los que no me están viendo, básicamente, axil significa esto de acá, ¿sí? Fíjense, como si fuese un trencito, una fila, uno atrás de otro, ¿sí? En cambio, el coronario o coronal es esta que está acá, ¿sí? En forma redondeada. Ahora les pregunto a ustedes, ¿de qué creen que depende eso? ¿Por qué algunos van a ser axiles y otros van a ser coronarios? ¿Qué pudieron leer con respecto a eso? ¿Qué les parece? Que los axiles se agrupan siguiendo un eje, ¿Cómo? que los axiles no son los que se agrupan siguiendo un eje vertical. Creo que le entendí, porque se escucha medio mal, pero básicamente, si prestan atención a esta imagen, vamos a centrarnos de acá para allá, ¿sí? Esto que está acá representa un condrocito. Fíjense que el puntillado, la línea de puntos, está dividiéndolo a la mitad, ¿sí? En un eje vertical de la célula, ¿bien? Si me remonto a lo que es división celular, ustedes se acuerdan, el uso mitótico lo que hacía era dividir a la célula y llevarse, ¿sí? A los centrómeros, generando dos células. Según para qué lado se vaya el uso, si lo hace de esa forma, o sea, el eje vertical y lo divide en dos, esto va a formar una célula y esto va a formar otra célula, se va a generar esto de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Presten atención, lo mismo. Tengo dos células ahora, de la que se dividió de acá, dos ejes verticales o longitudinales, como quieran llamarlos. Esto va a formar una célula, esto forma otra célula, que me da este resultado, y acá pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, se forma como si fuese una fila o un trencito, ¿bien? Para los que están en el Meet,
lo que yo estaba planteando era estas estructuras de acá, ¿sí? Si yo hago una división en este eje vertical, este pedacito forma esta célula y este pedacito forma esta célula, ¿sí? Hablando así en criollo para que me entiendan. Ahora, del lado izquierdo, ¿sí? Fíjense que el eje ya no es más vertical, ¿bien? Sino que es horizontal, o sea, lo está cortando de forma transversal, ¿se entiende? Por lo tanto, este pedacito de la célula me va a ir a formar esta, ¿sí? Y la parte superior me va a formar esto. Entonces, si yo divido dos células, voy a obtener 4, y se organiza de forma redondeada, ¿sí? O sea, todo depende del uso mitótico, ¿bien? Por eso tenemos grupos coronales y axiales, ¿bien? ¿Eso quedó más o menos claro? ¿Se entendió? Bien. Vuelvo a la otra diapositiva. Bueno, y ahora vamos a pasar a algunas características del cartílago hialino, ¿sí? Por lo que pudieron leer, ¿qué características tiene? Y lo mismo, vuelvo a lo que les decía al principio, ¿qué lo hace que sea hialino y que no sea fibroso? ¿Sí? Esas son las cositas que ustedes tienen que tener en claro. Cada uno tiene una característica en particular. Lo mismo, ¿qué hace que sea hialino y que no sea elástico? ¿Sí? ¿Qué pudieron leer? Que tiene un aspecto vítreo. Bien, tiene un aspecto de vidrio, ¿qué más? Que sí tiene Así pericóndilo. Bien. Acuérdense que esto de que se ve como vitrio va a ser en fresco, ¿sí? No va a ser en el preparado histológico, sino cuando se está haciendo el corte, ¿bien? Acuérdense que es el principal de los tres, ¿sí? Va a ser el que más abunda en nuestro cuerpo, ¿sí? Va a estar en el aparato respiratorio, en el esternón, en las superficies articulares, esto es re importante, ¿sí? Las superficies articulares, la mayoría, va a tener tejido hialino, ¿sí? Cartílago hialino. Y en el aparato respiratorio hay una salvedad, ¿sí? Obviamente lo van a ver más adelante cuando vean el aparato respiratorio, pero acuérdense que la epiglotis, si saben, es uno de los cartílagos que forma a la laringe. Lo que hace la epiglotis es como una tapita que tapa la vía aérea para que cuando nosotros nos alimentemos, la comida no ingrese a la vía aérea, ¿sí? Ese cartílago, como tiene este movimiento, ¿sí? De flexibilidad, yo necesito que sea más elástico, ¿sí? Piénsenlo de esa manera. Entonces, la salvedad acá sería que la epiglotis es cartílago elástico, ¿sí? El resto de los cartílagos sí van a ser hialinos. Bien. Y esta es la diferencia que ustedes se tienen que acordar, ¿sí? Va a ser el que más tenga fibras colágenas, pero ¿de qué tipo? Tipo 2, ¿sí? Eso se los pueden llegar a preguntar. Después vamos a ver que el fibroso tiene más cartílago con fibras colágenas tipo 1, ¿bien? ¿Dudas hasta acá? Bien. Y así es como lo voy a ver, ¿sí? A mí me gusta poner muchas imágenes porque si no es como que hablo en el aire, pero para que ustedes lo asocien a alguna imagen y se acuerden, ¿sí? Todo esto, si ustedes miran la imagen chiquitita a la izquierda, es una parte de una articulación, ¿sí? Todo lo que se ve arriba en violeta es lo que nosotros estamos viendo aumentado de tamaño, ¿sí? Que es el cartílago hialino, ¿bien? Fíjense, ¿qué tinción les parece que predomina? Hematocilina, ¿sí? O sea, que quiere decir que son sustancias de tipo acidófilas o basófilas. Fuerte. Basófila, ¿sí? Acuérdense que basófilo viene de amor por el colorante básico, ¿sí? Eso significa basófilo, ¿bien? El colorante básico era la hematocilina, bien. Fíjense la distribución que tienen los condrocitos. Yo sé que no se ve muy bien, pero básicamente esto sería un grupo isogénico, ¿sí? Parecería que hay 3 células, acá fíjense que se ve bien, hay 4, y es un grupo coronal, ¿sí? Fíjense que hay 4 estructuras redondeadas. El grupo axil sería más bien este, por ejemplo, o este que está acá, ¿sí? Fíjense que son varios condrocitos que se están agrupando en forma de fila, ¿bien? Otra imagen más de lejos, esto es la tráquea, ¿sí? Todo esto que se ve acá como bien basófilo,
son los cartílagos de la tráquea, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la tráquea tiene anillos cartilaginosos. Y lo voy a ver así, ¿sí? Fíjense que es bastante regular. Esto que está por encima es el pericondrio. Les dije que lo íbamos a ver más adelante. El pericondrio, acuérdense que es la capa que rodea externamente. Más de cerca, ¿sí? Lo mismo. Por ahí no se llega a ver bien el núcleo del condrocito, pero eso es por una alteración durante la preparación del tejido, ¿sí? Bien. Y esta es una imagen más del libro, pero para que vean el pericondrio con sus dos capas, ¿sí? Fibroso y condrogénico. ¿Qué les parece que puede contener cada una de estas capas? Es como que el nombre ya te intenta decir algo. Ahí viéndolo, ¿qué les parece que hay en el pericondrio fibroso y qué en el condrogénico? Tiene fibroblastos. Exacto, ¿sí? El pericondrio fibroso es más parecido, si se quiere, a un tejido conectivo, ¿bien? En cambio, el pericondrio condrogénico lo que tiene son células condrogénicas, ¿sí? Acuérdense que todo lo que termina en génico viene de que forma algo, ¿sí? En este caso, va a formar condroblastos, ¿sí? Bien, sería como la célula madre, ¿bien? Y acá tenemos todas nuestras células, ¿sí? Los condrocitos agrupados en grupos isogénicos. Pero hay otra cosa que me estaba olvidando decirles, que a veces no se agrupan muchos condrocitos como son los grupos isogénicos, sino que a veces están de forma individual. ¿Saben cómo se llama eso? Si tengo un condrocito suelto, ¿cómo se llama? Por ejemplo, este que está acá, fíjense, está solito. No está agrupado con nadie. Se dice que está dentro de una laguna. ¿Lo leyeron a eso? ¿Cómo se llama la laguna? Condroplasto. Condroplasto, exactamente, ¿sí? Y fíjense acá en verde está resaltando lo que sería la matriz. Esto por ahí aparece en el Sóbota. No sé si es algo que se use mucho y que tenga tanta relevancia, pero la matriz es la matriz extracelular. Lo que pasa es que según donde estemos, le va a llamar interterritorial o territorial, ¿sí? La interterritorial es todo lo que vemos por fuera de los grupos isogénicos, ¿sí? Y fuera de las lagunas. O sea, todo esto que se ve en celeste, ¿bien? Sería la matriz interterritorial, la que está entre los grupos. La que está alrededor de cada condrocito y alrededor de cada grupo sería la territorial, ¿bien? La que está más cercana. ¿Se entiende eso? Vengo acá para que me entiendan. Bien pegado al condrocito, ¿sí? O al grupo, es territorial. La que está entre medio, ¿sí? Fíjense que ahí se ve como un halo más clarito, esa sería la territorial. Lo que está más azulado, más celestón, es la interterritorial, ¿bien? El ROS lo marca como capsular territorial e interterritorial, ¿puede ser? Sí, algunos agregan una tercera capa, pero es lo mismo. O sea, no Bien. se las huelen mucho con eso. Perfecto, gracias. Bueno, y fíjense la imagen que está como más aumentada, que es esto de acá. Acá se llegan a ver perfectos los núcleos del condrocito, que antes no lo veíamos, ¿sí? Pero fíjense que es como que hay un espacio en blanco, ¿sí? Eso es un artificio del preparado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de artefactos en el primer laboratorio? Bueno, eso que pasa ahí, en realidad es como que se desvía todo el citoplasma y el núcleo del condrocito hacia un lado, ¿sí? Bien. Bueno, otra imagen más de lo mismo para que vean el grosor que tiene el pericondrio. Fíjense que acá casi que no veo células, muy poquitas, y acá se empiezan a ver un poco más, ¿sí? En la capa condrogénica, ¿sí? Bueno, y esto es otra imagen. Así es como vemos nosotros los cartílagos en nuestros preparados, ¿sí? En el preparado de la cátedra, cuando vemos los laboratorios. Esto de acá en color violeta, no usamos nosotros esta tinción, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es esta tinción? Alcian Blue. Alcian Blue, muy bien, ¿sí? Acuérdense, el Alcian Blue, ¿qué estructuras o qué componente tenía con mayor capacidad? Hidratos de carbono, está perfecto esa respuesta, ¿sí? Acuérdense que tiene hidratos de carbono, entonces va a tener los hidratos de carbono del cartílago, que ¿cuáles serían los hidratos de carbono del cartílago? ¿Cómo? Los glucosaminoglucanos, ¿sí? Los glucopéptidos, acuérdense por la palabra, ¿sí? Glucosaminoglucanos, ¿bien? Y esto que está acá abajo, ¿qué les parece que puede ser? Que también está teñido de Alcian Blue.
No viene al caso, ¿sí? No es de la clase, pero para que lo pensemos todos juntos. Tejido Fíjense. glandular. ¿Cómo? Tejido glandular no se teñía con Asian Blue. Podría ser, sí, pero básicamente es la secreción de moco, ¿sí? Cuando yo tengo una glándula de tipo mucoso, ¿sí? Mucosa, se tiñe, perdón, con esta coloración, ¿sí? Con Alcian Blue, porque el moco tiene muchos hidratos de carbono, ¿sí? Acuérdense de eso. Bien, muy bien. Bueno, después tenemos el cartílago elástico, que lo mismo, si esto va a ser repetitivo, acuérdense de las características que hacen que sea elástico, ¿bien? ¿Alguien se acuerda qué lo diferencia del hialino? Tiene fibras elásticas. Exacto, si va a cambiar la matriz extracelular, voy a tener más fibras de tipo elásticas, ¿sí? Las células se van a seguir manteniendo. Muy bien. Bueno, se dice que en fresco se ve de forma o de color amarillento, eso no es muy importante. Fíjense que también van a cambiar la localización, ¿sí? Ya dijimos que uno muy importante era la epiglotis, ¿sí? Eso se lo tienen que acordar sí o sí. Después tenemos el pabellón auricular y la trompa auditiva, ¿sí? Y acá fíjense que también hay colágeno tipo 2, pero lo que va a predominar es la fibra elástica. Y acá me refiero que digo que se ve más irregular. Voy a hacer ahí un aumento. Básicamente, si se acuerdan la imagen que veíamos anterior, se veía súper llamativo el violeta. Acá empieza a aparecer como un entramado rosado. No sé si todos se dan cuenta. Lo voy a marcar acá. Todo es entramado rosado, ¿sí? Como que acá se ve más la osina. Y eso pasa porque las fibras elásticas se van a teñir más con esa coloración, ¿sí? Ahora, si pongo otra imagen, bueno, y un poco más de cerca, se ve mejor, pero si pongo esta imagen es una tinción especial, ¿sí? No importa el nombre. Fíjense que se ve súper bien las fibras elásticas. Lo que busca resaltar esta tinción es la fibra elástica, ¿bien? Que nada que ver cuando estábamos viendo el otro, lo voy a ir a buscar, nada que ver cuando veíamos esto, fíjense que en hialino no se ve ese entramado en rosado, ¿sí? ¿Se nota la diferencia? Perfecto. Bueno. Y otra cosa que me olvidé de decir cuando veíamos hialino, acuérdense que en el hialino el grupo isógeno que predomina va a ser el coronal, ¿sí? El redondeado. En cambio acá, en el elástico, predomina el axil, y eso tiene que ver por la división celular, ¿sí? Y de hecho acá se ve, casi no veo agrupación de 4 condrocitos, ¿sí? Acá hay uno solo ahí como queriendo formarse, pero la mayoría está como en fila, ¿bien? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bien. ¿Y del cartílago fibroso qué me pueden decir? No tiene pericóndilo. Fibras colágenas tipo 1. Bien, ¿sí? Acá una compañera dijo que era una mezcla entre los otros dos tipos de tejido, está muy bien, ¿sí? Acuérdense que también se llama fibrocartílago, es lo mismo, por si lo leen así. Y una forma de transición entre los otros dos tipos de tejido que vimos, ¿sí? Es más similar al tejido conectivo denso, tiene colágeno tipo 1, que las otras no tenían, ¿sí? Acuérdense que había tipo 2, y no tiene pericondrio. ¿Qué me dice que no tenga pericondrio? ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de este cartílago? Solo va a ser intersticial, ¿Cómo? que lo va a hacer de manera intersticial y no aposicional. Exacto, sí, acuérdense al principio dijimos que había dos tipos de crecimiento, aposicional e intersticial. Si yo no tengo pericondrio, la forma posicional, que era desde la parte más externa, no se va a poder desarrollar. O sea, que el cartílago fibroso solo va a crecer de forma intersticial. ¿Cuál era la forma intersticial? ¿Se acuerdan? Del condroblasto, sí va a depender del condroblasto, de que él mismo secrete la matriz extracelular. En cambio, la posicional iba a depender del pericondrio, ¿sí? De esas células genitoras, ¿sí? Bien. Y suele estar en los lugares donde está el cartílago hialino, fundamentalmente en las articulaciones, ¿sí? Esta es otra salvedad, por eso yo les decía que se acuerden que el hialino estaba en las articulaciones, pero también va a haber fibrocartílago, ¿sí? Y otro lugar muy importante son los discos intervertebrales, ¿sí? Entre cada vértebra vamos a encontrar este tipo de cartílago, ¿bien? Bueno,
Y acá hay grupos axiles, ¿sí? Pero lo que más va a predominar va a ser la laguna, ¿sí? Acá no se van a agrupar tanto, sino que van a estar más individuales. Fíjense que ahí se ve como un puntillado, ¿sí? Apenas se llegan a ver los espacios en blanco, que en realidad, acuérdense que son los condrocitos en la laguna, ¿sí? No se van a organizar tanto en grupos, ¿bien? Esa es la principal diferencia de uno con otro. ¿Quedó más o menos claro? Bueno, esto ya se los expliqué antes. Bien. Esto sería cartílago. Vamos a hacer un resumen de las características de cada uno. Después pasó a tejido óseo. Y al lino, ¿qué dijimos? Todos, vamos. El más Tiene abundante, tipo 2, es lo más abundante. bien. ¿Qué fibra es la que predomina? Colágeno. Bien, perfecto. ¿Qué función tiene? ¿O cuál es la función que más predomina? En las articulaciones. Bien, amortiguar, sostén las articulaciones, tal cual. Muy bien. ¿Y los grupos axiles que más predominan? Grupos axiles. ¿Grupos isogénicos que más predominan? Coronal. Coronales. Coronarios. Muy bien. Perfecto. Ahora, el elástico. ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué hace? ¿Qué predomina? En la epiglotis lo encontramos o en el pabellón auricular. Bien. Igual que al hialino, pero tiene fibras elásticas. Perfecto. Tiene más fibras elásticas. Tal cual. ¿Y el grupo que predomina? Axial. Perfecto. ¿Y el fibroso? No tiene pericondrio, tiene colágeno tipo 1. Y tipo 2 también. Bien. Tiene los dos, tipo 1 y tipo 2. Y se agrupan más en lagunas, ¿sí? Acuérdense que están más individual. Muy bien. Esas son las cosas básicas que tienen que acordarse de cada uno. Por supuesto que después van a ir al libro y van a profundizar, ¿sí? Pero esos son los conceptos que no se les pueden escapar, ¿bien? Bueno, ¿alguna duda? Bueno, estamos bien de tiempo. Bueno, y acá el óseo vamos a tener muchas similitudes con lo que veníamos hablando, ¿sí? Lo mismo, un tejido especializado, ¿sí? De tipo conectivo, ¿bien? Pero para que sea óseo tiene que tener una composición que me hable de que sea óseo, ¿sí? Vamos a tener células y vamos a tener una matriz extracelular. Bien, acá aplicamos lo mismo que decíamos al principio de la clase, ¿bien? ¿Cuáles van a ser esas células? Tiene las osteoprogenitoras, que son las células madres. Bien, Osteoblasto. bien, ¿sí? Están los osteoblastos, osteocitos, osteoclastos y las osteogénitas, ¿sí? Las osteoprogenitoras, como le quieran llamar, ¿sí? Que son células madres. Y después pasamos a ver las características así generales del tejido óseo, ¿sí? Esto ya lo dijimos, bien, la función acá predominante va a ser de sostener y soportar grandes cargas, mucho más que el cartílago, ¿sí? Acuérdense que el tejido óseo tiene una dureza muy superior al cartílago, ¿bien? Va a formar parte del sistema osteomuscular, o sea que a mí me va a permitir lo que es la marcha, ¿sí? Y además tiene la función de proteger, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, todos los órganos vitales están protegidos de alguna forma por huesos, bien, por ejemplo, la calota, ¿sí? Protege al cerebro, o la bóveda craneana protege al cerebro, el tórax, que está formado por el esternón, las costillas, el omóplato, protege al corazón y a los pulmones, ¿sí? Y la pelvis ósea va a proteger lo que es todo el aparato urinario y genital, ¿sí? Como que cada uno tiene una función de proteger a un órgano, ¿bien? Después también participa en el metabolismo fosfocálcico. Esto no sé, antes se daba en crecimiento, creo que ahora se pasó a nutrición. Ustedes me dirán, bueno, después lo vamos a ver bien muy por arriba. Básicamente lo que hace es regular la cantidad de calcio y fósforo que hay en el organismo, ¿sí? Esto ya lo dijimos, y bueno, se va a componer de células y de una matriz. Y acá me refiero diciendo que es muy dinámico. ¿Qué se les ocurre? Tiene una remodelación continua. Exacto, hay un remodelado continuo, ¿sí? Y eso se da gracias a el equilibrio que se genera entre el osteoblasto y el osteoclasto, ¿sí? Bien, bueno, y esta es una imagen para que veamos. Esto es un fémur, ¿sí?
Y esto que se ve acá es un número, ¿bien? Más que nada para que vean la composición, ¿sí? Fíjense, esto de acá estaría representando toda la parte cortical del hueso, ¿sí? Y en la parte interna, que se ve como ese entramado, serían las trabéculas o el hueso esponjoso, ¿sí? Eso que se ve ahí, hueso esponjoso, por fuera el hueso compacto, ¿bien? Y acuérdense que siempre cada hueso va a tener una arteria nutricia, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, lo mismo. Hablo de células y hablo de una matriz, ¿sí? ¿Cómo va a estar formada la matriz? Una parte orgánica y inorgánica. Eso es en todos, ¿sí? La orgánica va a tener las fibras, ¿sí? Fundamentalmente colágeno tipo 1, algunas enzimas, algunas proteínas como la osteopontina, la osteocalcina. ¿Saben qué hacen esas moléculas? ¿Para qué sirven? En realidad es una pregunta tramposa, no se sabe muy bien con certeza, creo que lo que hace es ayudar en el metabolismo fosfocálcico, ¿sí? Bien, en el remodelado básicamente. Y después tenemos la sustancia inorgánica, que básicamente van a ser los iones. Lo que pasa es que acá los iones no están sueltos, sino que forman cristales, ¿sí? El cristal de hidroxiapatita, fundamentalmente, ¿bien? Bueno, y después tenemos las distintas células, que ya las nombramos, y acá se ven en una imagen, ¿sí? Las tres primeras, osteogénica, osteoblástica y osteocito, son de la misma familia, ¿sí? En cambio, el osteoclasto viene de otras células, ¿sí? No viene de la misma célula madre, a eso es lo que quiero llegar. Y lo mismo, osteoblasto y osteocito, pasa lo mismo cuando hablábamos de condroblasto y condrocito, ¿sí? El osteocito se cree que es una célula menos activa que el osteoblasto, ¿sí? El osteoblasto es la que se va a encargar de toda la remodelación, por eso decimos que es activa, ¿bien? Y aparte, fíjense que en forma ya son totalmente distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el osteocito se va a aplanar más. Acuérdense que cuando algo se aplana, por lo general es porque tiene poca actividad, ¿sí? Y va a tener como esas prolongaciones que lo que van a hacer es comunicar con nuestros osteocitos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en una imagen. Y el osteoblasto, en cambio, fíjense que tiene un núcleo muy grande, desplazado, no está en el centro, y eso tiene que ver con la secreción. Si ustedes prestan atención, acá hay un montón de vesículas, ¿sí? Acuérdense que toda célula secretora de algo va a empujar su núcleo hacia la zona más basal. ¿Se entiende eso? Porque tiene que expulsar las vesículas, ¿bien? Bueno, y acá el osteoclasto, lo que tiene de diferente al resto de las células es esa cantidad de núcleos, ¿sí? Fíjense que es multinucleada, ¿bien? Bueno, entonces, vamos a ver una por una, ¿sí? La osteoprogenitora, ya dijimos más o menos en grandes partes, pero básicamente es una célula madre, ¿sí? Todo lo que termina en progenitora o osteogénica quiere decir que va a sintetizar otra célula de las mismas características, ¿bien? Van a dar lugar a los osteoblastos, ¿sí? Y en el adulto básicamente no las vamos a encontrar con gran cantidad, ¿sí? Van a estar, pero en no tanta proporción como en el niño, ¿sí? Bien, y esto se los pongo para que veamos que hay siempre una célula madre, si se quiere, ¿sí? Que se va a diferenciar en un tipo de célula y que son de la misma familia. Yo hablo de condroblasto, hablo de osteoblasto, es lo mismo que decir fibroblasto, ¿se entiende? Lo que pasa es que fibroblasto es en tejido conectivo, ¿sí? No especializado, condroblasto es en el cartílago y osteoblasto es en el tejido óseo, ¿bien? Pero acuérdense que la célula tiene básicamente la misma función en todos esos distintos tipos de tejido, ¿sí? ¿Eso quedó más o menos claro? Bien. Bueno, otra imagen para que veamos dónde está ubicada cada una de estas células, ¿sí? Fíjense que lo que es el osteoblasto va a estar más en la periferia, en la parte más compacta, lo mismo que la célula osteoprogenitora, y en la parte más interna voy a encontrar al osteoclasto, ¿sí? Y al osteocito en el centro. Bueno. Después, ¿qué podemos decir de los osteoblastos? ¿Qué les parece? Van a producir la matriz, muy bien, ¿qué más? Pueden se transformar en osteocitos. Bien, ¿qué más? Bien. Y pasa algo con la matriz, ¿sí? Que básicamente es que forma la parte orgánica, ¿bien? O sea, las fibras, ¿sí? Las fibras colágenas y los proteoglucanos. Eso se le llama matriz osteoide. ¿Alguien sabe por qué?
porque no es mineralizada. Exactamente, no está mineralizado. ¿Y eso qué significa? ¿Qué le falta? El fosfato de calcio, ¿sí? Le faltan los cristales de hidroxiapatita. Cuando no está mineralizado, voy a hablar de osteoide, ¿sí? ¿Eso queda claro? Eso también se los pueden llegar a preguntar. Bueno, y después tenemos los osteocitos, que es la verdadera célula ósea, ¿sí? Pero acuérdense que no va a ser tan activa como el osteoblasto, y a diferencia del osteoblasto, que es basófila, el osteocito va a ser más acidófila, ¿sí? Bien. Bueno, y esto es lo del metabolismo fosfocálcico, ¿sí? Muy breve, porque entiendo que no entra ahora. Acuérdense que la que tiene receptores para la paratormona es el osteoblasto, ¿sí? Y de forma indirecta, a través del mecanismo RANK-L-RANK, lo que hace es activar al osteoclasto. Pero la que tiene el receptor para la paratormona es el osteoblasto. Bien, acuérdense siempre de eso, que el mecanismo va a ser indirecto, ¿sí? Por eso nosotros acá vemos en este gráfico la paratormona, ¿sí? Estimula el osteoblasto activa el RANK-L, y recién ahí, ¿sí? El ligando de RANK se va a unir a los receptores que están en el osteoclasto, ¿sí? Recién ahí empieza a actuar el osteoclasto, ¿bien? Y después hay moléculas que lo que hacen es intentar frenar ese mecanismo de destrucción, ¿sí? Porque acuérdense de eso, el osteoclasto va a ser el que destruye, ¿bien? Que es la osteoprogestina. Bueno, esa es la que trata de inhibir ese mecanismo, ¿sí? Bien. Y después tenemos el osteoclasto, ¿sí? También, ya dijimos algunas características. Es multinucleada, una célula gigante, ahora la vamos a ver, en el preparado se diferencia súper bien, ¿sí? Gracias a que tiene muchos núcleos. Y acá, en vez de hablar de condroplasto, hablo de laguna de Howship, ¿sí? Es el espacio que queda cuando ellas degradan el hueso. Ahora lo vamos a ver en una imagen, ¿sí? Bueno, fíjense acá. Esto sería hueso trabeculado, ¿sí? Esponjoso. Y fíjense que todo lo que está acá está representando tejido sanguíneo, porque acá veo eritrocitos, hay algunos glóbulos blancos, bueno, no importa. Pero si prestan atención, acá hay un par de células que están multinucleadas y que son bastante grandes, ¿sí? Que son esas que están ahí. Fíjense que acá esta célula tiene 4 núcleos. Ese es el osteoclasto y lo que está haciendo es destruir, ¿sí? Entonces, ese espacio que se empieza a formar alrededor es la laguna de Howship, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? Bueno, y después tenemos la estructura del hueso en sí, ¿sí? Que acuérdense que vamos a tener dos partes, la compacta y la trabeculada o esponjoso, que es lo que vimos al principio, ¿sí? ¿Qué características conocen de cada una de ellas? Por ejemplo, ¿qué hay en el hueso compacto? Que acá la imagen lo muestra, que no hay en el trabeculado. El Vasos. concepto. Eso es fundamental, ¿sí? Ahora vamos a ver, yo me pregunto lo mismo, ¿cómo hace la parte esponjosa entonces para nutrirse si no tiene vasos? ¿Sí? ¿Qué les parece? Gracias a la médula ósea, perfecto, muy bien. Y la parte compacta va a tener sus propios vasos, ¿sí? Bien. Bueno. Y después por la parte externa vamos a encontrarnos con algunas cubiertas, si se quiere, que le van a dar protección, ¿sí? El cartílago hialino, miren que aparece acá también, pero fundamentalmente en las epífisis. La epífisis es la parte más proximal y más distal del hueso, ¿sí? Después tenemos el periósteo, que es lo que cubre el resto, o sea, la parte que queda entre medio, ¿sí? Y después el endostio, que es la parte que va a recubrir cada una de las trabéculas, ¿sí? De la parte esponjosa. O sea, esto que está acá, a su vez, cada una de esas trabéculas tiene un recubrimiento, ¿sí? Que es el endostio. Bueno, más de lo mismo para que lo veamos esquematizado. Fíjense acá, el endostio en la parte más externa de las trabéculas, ¿sí? Acá. Y el periósteo en la parte más externa. Lo mismo, el periósteo, igual que el pericondrio, tiene dos capas, ¿sí? Fibrosa y celular. ¿Sí? Exactamente, sí, sí. Lo que preguntó acá el compañero es si se puede decir que el endostio cubre la médula ósea y está muy bien. Bueno. ¿Qué características tiene este tejido óseo compacto, la parte externa? ¿Qué pudieron leer de eso? Ya dijimos una, que tenía vasos. ¿Qué más?
Ostionas, ¿sí? Va a tener ostionas, que es la unidad estructural, ¿bien? ¿Y cómo está formada esa ostiona? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué lo compone? Si yo hablo de ostiona. Laminillas, muy bien. ¿Qué más? Y el conducto, ¿cómo se llama ese conducto? De Haber, ¿sí? El conducto de Haber, aparte en su interior, va a llevar nervios, ¿sí? Y vasos. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Ese conducto, junto a las laminillas que hacen este recorrido, o sea, concéntrico, ¿sí? Circular para los que no me están viendo, es la ostiona, ¿sí? ¿Qué va a ser la ostiona cortical en este caso? Bien, porque cuando yo esté en la parte esponjosa, va a haber otra ostiona que se llama trabecular o esponjosa y va a ser distinta a esta que estamos hablando ahora, ¿bien? Entonces, ¿cómo está formada esa ostiona? Que no se tienen que olvidar y se los pueden preguntar. Por el conducto de Haber, que a su vez el conducto de Haber tiene vasos y nervios, y las laminillas concéntricas. Así que esas laminillas van a depender del osteocito, fundamentalmente. Si ahora en una imagen lo vamos a ver y se va a entender mejor. Bien. Esto no es muy importante, ahora lo vamos a ver en una imagen. Fíjense. Vamos a ver esta imagen de acá. Esto que está acá, este vaso sanguíneo, está dentro de mi conducto de Haber, ¿sí? Alrededor se va a organizar esas laminillas concéntricas. Eso viene en la parte interna. Ahora, si yo me acerco al periósteo, que es esto, la laminilla en vez de ser concéntrica es como que se aplana, ¿sí? Y eso tiene que ver por la fuerza que soportan, ¿sí? Más que nada, ustedes acuérdense que el hueso no solo soporta fuerzas en el eje transversal, sino que también lo hace en su eje longitudinal. Entonces yo necesito que haya una diferencia en la dirección que tienen esas laminillas, ¿sí? Ahora, si yo hago un poco de aumento a esta estructura y veo esto, ¿sí? Fíjense, estas son las laminillas, pero la laminilla depende sí o sí de ese osteocito, ¿bien? Y acá se ve esa célula plana que decíamos que tenía prolongaciones, ¿sí? Y lo que hace es unirse a otro osteocito, ¿bien? Por eso tenía esas prolongaciones, ¿sí? Y si miro un preparado, una foto de lo que sería un corte histológico, me voy a encontrar con esto, ¿sí? No es tan claro como en el esquema, pero fíjense que esto estaría representando el conducto de Haber y alrededor todas las laminillas concéntricas, ¿sí? Esta imagen se ve hermoso, después en los preparados es muy difícil de poder distinguir, ¿sí? O sea, todo eso sería la ostiona, ¿bien? ¿Eso quedó claro? Bien. Ay, me estaba olvidando, después hay otro conducto, ¿sí? Que es el de Volkmann, que lo que hace es unir dos conductos de Haber entre sí, ¿bien? O sea, comunica las ostionas entre sí, ¿sí? Bueno, y después tenemos la parte trabeculada, ¿en qué se diferencia con la anterior? ¿Cómo? Bien, no tiene conductos, por eso no tiene vasos, ¿sí? Al no haber conducto de Haber no puede transportar vasos, ¿bien? ¿Qué más? Tampoco vamos a tener laminillas, ¿sí? En este caso no se va a organizar en laminillas, sino que los osteocitos van a estar como más dispersos, ¿sí? Y es lo que decíamos recién, ¿cómo se nutre? Gracias a la médula ósea, ¿sí? Ya me adelanté. Bueno, y esta es una imagen, acá se ve bastante bien. Toda esta parte más externa es nuestro hueso compacto, y acá en el interior fíjense que ya se ven espacios, ¿sí? Esos espacios están representando las trabéculas, ¿sí? Y ahí dentro debería estar la médula ósea, ¿sí? Acá en la imagen no se ve. Esto sería, por ejemplo, un conducto de Haber. Si hacemos más aumento vamos a ver el vaso. Fíjense, ahí se ve perfecto. De hecho, acuérdense que todos los vasos sanguíneos, su primera capa es el endotelio. ¿Se acuerdan qué tipo de epitelio tenía? Simple, ¿sí? Simple plano. Y fíjense, no sé si se llega a ver ahí todos, pero fíjense que hay 4 o 5 núcleos que están súper planos, ¿sí? Eso de ahí me está representando un vaso sanguíneo. No importa si es una arteriola, una vénula, después vamos a ver. Pero el conducto de Haber lleva un vaso, ¿sí? Eso queda súper claro. Bien. Y después alrededor, fíjense cómo se ve ese entramado, esas líneas en blanco, que son las laminillas, ¿sí? Y las uniones de los condrocitos, ¿sí? Bien. Esto estaría representando un condrocito, esto sería otro, y acá pasa lo mismo, se termina haciendo una laguna, pero eso es por un artefacto del preparado.
Y estas son las dos formas que tiene de formarse el hueso, si se quiere. Una se va a dar en las edades más tempranas, ¿sí? La intramembranosa es la que ocurre en edades más tempranas, ¿sí? Y va a formar las partes planas, si se quiere, por ejemplo, la clavícula y los huesos del cráneo, ¿sí? La mandíbula, fíjense que son todos huesos planos. Y la osificación endocondral es la que sucede cuando somos más grandes, ¿sí? Más adultos. Y sucede por lo general a partir de un cartílago, ¿sí? O sea, primero se forma un esquema de cartílago y luego es reemplazado por células óseas, ¿sí? Esa es la diferencia que tienen que saber más que nada de uno con otro, ¿bien? Bueno, más de lo mismo. ¿Hasta acá alguna duda de esto? Bien. Cualquier cosa me van frenando. No los quiero aburrir tampoco porque esto es largo. Bueno. Y tejido sanguíneo, ¿sí? También vamos a tratar de hacer hincapié en lo más importante, porque si no la clase duraría 2 horas más, ¿sí? Lo mismo con los conceptos. Ustedes tienen que organizarse para hablar. Más que nada, como esto es un examen oral, el que ustedes dan, hay que organizarse en qué quiero decir de cada cosa. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo defino lo que es un tejido sanguíneo en este caso? Tejido conectivo especializado, muy bien. ¿Y qué lo hace que sea sanguíneo? ¿Cómo? El líquido, ¿qué más? ¿Qué es el líquido? ¿Cómo se llama? Plasma, ¿sí? Bueno, ahí mi matriz extracelular pasa a ser el plasma, ¿sí? Acá cada cosa tiene su nombre, ¿bien? ¿Y las células? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y trombocitos, ¿sí? Bien. Bueno, ya dijimos, fíjense que acá habla de tejido conectivo fluido, ¿sí? Que es el único que tiene esta característica, ¿bien? Y ocupa el 7 u 8% del peso corporal, ¿sí? Acuérdense que más o menos se dice que son entre 4 y 5 litros, ¿sí? De sangre, más o menos. Vamos a tener las células y el plasma, ¿sí? Que es lo que aplicábamos anteriormente, células y matriz, lo mismo. Y algunas de sus funciones, ¿sí? Transportar gases. ¿Qué gases fundamentalmente? ¿Qué es lo que transporta? Oxígeno y dióxido de carbono también, ¿sí? Muy bien. Desechos, ¿sí? Todos los desechos del organismo, nutrientes, vitaminas, hormonas, ¿sí? Y va a tener defensa frente a los microorganismos, ¿bien? Y participa en la hemostasia. ¿Qué era la hemostasia? ¿Se acuerdan? ¿Qué parte de la sangre hace la función de hemostasia? Las plaquetas. Las plaquetas, ¿sí? O sea, lo que hace es formar el tapón plaquetario, ¿sí? Bien. Y la regulación homeostática, eso está más resaltado, porque por ahí ahora es algo que no se va a entender, ¿sí? Porque esto se ve en segundo año, pero básicamente acuérdense que va a regular el pH, ¿sí? Y el pH tiene que estar siempre en equilibrio, ¿bien? Entre los ácidos y las bases, ¿sí? Bien. Bueno, y esto es la composición que ustedes no tienen que dejar de acordarse, ¿sí? Por un lado el plasma y por otro lado las células, ¿sí? O los elementos formes sería mejor llamarlos, ¿sí? Porque acuérdense que hay uno de los elementos formes que no se considera una célula como tal. ¿Cuál es? El trombocito o la plaqueta, ¿sí? Muy bien. Entonces, 55% va a ser del plasma, ¿sí? Va a tener lo mismo que veníamos hablando cuando me hablaba de una matriz extracelular. Acá se va a aplicar más o menos lo mismo, ¿sí? Iones, agua, ¿sí? Proteínas, vamos a tener hormonas, ¿bien? Después tenemos un 42% de glóbulos rojos o eritrocitos, ¿sí? Y 3 a 4% va a estar representado por los glóbulos blancos y la plaqueta, ¿sí? Y ahora les pregunto, ¿es lo mismo plasma que suero? ¿Qué les parece? ¿Qué pudieron leer de eso? Profe, el plasma tiene los factores de la coagulación, el suero no. Los factores de la coagulación ya están consumidos. Exactamente, ¿sí? El suero es el que no tiene los factores de coagulación, ¿sí? Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de más o menos las características de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué me pueden decir de los glóbulos rojos? No tiene núcleo, muy bien. ¿Cómo?
Bien, ¿qué más? Bien. La forma esa es muy característica, ¿sí? Disco y cóncavo. Bueno, yo de hecho conozco a una persona que en crecimiento y desarrollo le han preguntado la forma del glóbulo rojo, no lo supo responder y fue bochado, ¿sí? Y con justa razón. Acuérdense, es lo único que tienen que saber del glóbulo rojo, ¿sí? Forma de disco bicóncavo. Y lo importante es que lo entiendan, no que se lo aprendan de memoria. Si ustedes miran la imagen, ¿sí? Si prestan atención, eso está en criollo, hundido, ¿sí? Acá lo mismo. Entonces se forma ese disco bicóncavo, ¿bien? Eso es lo que significa concavidad, ¿bien? Bueno. Y aparte, eso lo que hace es que después yo en el preparado, esa parte central, yo la vea más clarita, ¿sí? Bien. Bueno, y esa forma, después vamos a ver que hay un montón de componentes, no importa tanto eso, la banda 4, la banda 1, no me interesa que se acuerden de eso, pero sí que se acuerden que la composición que tiene el glóbulo rojo y la forma es la que le permite pasar por los vasos sanguíneos, ¿sí? Ya sé que no es un tema de ahora, pero ustedes acuérdense que tenemos arterias, arteriolas, capilares, ¿sí? Y el capilar es el vaso más chiquitito. Muchas veces el glóbulo rojo tiene que deformarse para poder pasar a través de esos vasos que son más pequeñitos, ¿sí? Entonces, gracias a esas propiedades de la forma y su composición, lo puede hacer. Se deforma y pasa, ¿bien? Bueno, y además esto que decíamos de que va a tener la hemoglobina, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Acuérdense que sin la hemoglobina no se podría transportar, ¿sí? El oxígeno, ¿bien? Eso también siempre les gusta preguntar la vida media, ¿sí? De los glóbulos rojos, acuérdense que es 120 días. Esto tiene una importancia, no es que se pregunta porque sí. Más adelante van a ver cuando vean la parte de patologías que tiene una relación o una importancia, ¿sí? Bueno, y esto es lo que decía recién la compañera. No tiene núcleo y no tiene organela, ¿sí? Eso es clave, ¿bien? Bueno. ¿Y cuándo se pierde el núcleo en esta célula? Porque en realidad, si nosotros nos remontamos a lo que es la eritropoyesis, en algún momento tiene un núcleo, ¿sí? ¿En qué estadio de la célula se pierde? ¿Cómo? Sí, está bien. Pero ¿cómo se llama esa célula donde se pierde el núcleo? Reticulócito. El reticulocito, ¿sí? ¿Y qué es el reticulocito? Es inmaduro y a nosotros nos va a ser muy importante cuando hay un estado de anemia. ¿Sí? No importa que esto lo sepan ahora, pero el reticulocito lo que hace, se dice que es la célula regenerativa, ¿sí? Del glóbulo rojo. Entonces, si hay más células de tipo reticulocito, quiere decir que a mi cuerpo le está faltando algo, ¿sí? Como que mi cuerpo intenta equilibrar de alguna forma lo que le está faltando, ¿sí? Bien. Bueno, y esto es un extendido. Acuérdense que cuando yo hablo de sangre, en la parte, no hablo de corte histológico, ¿sí? Sino que puedo hablar de frotis o extendido. El extendido es cuando se ponía la gotita y con dos portaobjetos se extendía. El frotis es cuando lo hago con un algodón, un hisopo, si se quiere, ¿sí? Bien. Entonces, lo que voy a ver esto, va a ser bastante homogéneo, ¿sí? La distribución. Y fíjense que a simple vista se ve que predomina qué tipo de célula. El glóbulo rojo, ¿sí? A simple vista. Esto es lo que les decía un poco de lo que compone a la membrana del glóbulo rojo. No importa tanto que sepan los nombres, pero sí que gracias a esos componentes, que son la proteína banda 4, banda 1, gracias a esas proteínas, ¿sí? Se puede amoldar a la forma que quiera atravesar, ¿sí? Bien, y después tenemos los glóbulos blancos, ¿sí? Que ¿cómo los dividimos? ¿Cómo? Perfecto, ¿sí? Si tienen gránulos o si no tienen. En realidad, no es tanto si tienen o no tienen. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? En realidad todos tienen gránulos. ¿En qué sentido la cantidad? No está mal, pero ¿en qué sentido? Si ustedes leyeron, hay una partecita del libro que habla de que los gránulos pueden ser primarios, secundarios o terciarios. ¿Sí? No va a ser en todos los glóbulos blancos. ¿Qué pasa? Los granulocitos o granulares tienen primarios, secundarios y alguno puede tener terciario.
En cambio, los agranulocitos solo tienen el gránulo primario, ¿bien? Pero tienen granulaciones, ¿sí? Eso por ahí a veces lleva a confusión, ¿sí? Tienen los primarios solamente. Bien, y después obviamente la forma. Fíjense el núcleo, el granulocito por lo general tiene un núcleo que está dividido, ¿sí? Que se dice que es lobulado. Bien, en cambio, los agranulocitos no tienen esa lobulación, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Empezando por los neutrófilos. Acuérdense que esa definición o ese nombre viene por la tinción, ¿sí? Si yo digo que es neutrófilo es porque la coloración no va a ser ni tan acidófila ni tan basófila, a diferencia de lo que pasa con el basófilo y el eosinófilo, ¿bien? Acá el núcleo va a estar fragmentado de 3 a 5 veces, o sea, vamos a tener 3 o 5 lóbulos, eso no es tan importante. No tiene nucleolos, ¿sí? Y hay una célula que está en reposo que es el neutrófilo encallado. Y esto es muy similar a lo que pasa con el reticulocito, ¿sí? Cuando hay muchos neutrófilos encallados, que eso sale en el laboratorio, si ustedes después quieren ir a chusmear algún laboratorio de sangre que se hayan hecho, eso sale, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy atravesando una infección bacteriana, van a predominar, o van a aparecer, en realidad no es que van a predominar, sino que van a aparecer más neutrófilos encallados, ¿bien? Es decir, el cuerpo está intentando producir lo más que pueda, ¿sí? Para hacerle frente a esa infección, ¿bien? Bueno, los gránulos primarios, ¿sí? Que van a estar presentes acá. Acuérdense que los primarios por lo general tienen siempre lo mismo, ¿sí? Defensinas, proteasas, hidrolasas, que son todas enzimas que van a permitir destruir, ¿sí? A los gérmenes, ¿bien? Así en simples palabras. Y los gránulos secundarios son los que le van a dar la especificidad, ¿sí? A la célula, ¿bien? Entonces va a tener lactoferrina, lisozima, ¿por qué? Porque se cree que son enzimas más aptas para destruir bacterias, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, los neutrófilos le hacían más frente a las bacterias, ¿bien? ¿Eso queda claro? Bien, perfecto. Y el neutrófilo lo que hace es fagocitar, ¿sí? Que va a ser, a diferencia de otras células que no tienen esa capacidad de fagocitosis, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bueno, eso no es tan importante. Fíjense, esa es una imagen de un neutrófilo. Obviamente que así en microscopía óptica es bastante difícil diferenciar. Yo porque esto lo saqué de un microscopio virtual, ¿sí? Pero si yo me tengo que poner a diferenciar uno por uno, puedo contar los lóbulos y suponer, ¿sí? Pero no es tan sencillo darse cuenta, ¿sí? Y obviamente mirando la tinción. Fíjense que ahí se ve como un endramadito de puntillado que serían los gránulos. Bueno, después tenemos los eosinófilos, ¿sí? Esta estructura, a diferencia del neutrófilo, ¿cuándo aumenta? O sea, ¿cuándo va a decir, bueno, necesito secretar o sintetizar más células eosinófilas? En las alergias y parásitos, y eso es fundamental. Bien, y su tinción va a ser más acidófila, ¿sí? Bien, acá va a ser solamente 2 lóbulos. Lo mismo, los primarios, los gránulos primarios van a tener esas enzimas inespecíficas, ¿sí? Y lo que decían recién las compañeras, ¿bien? Parásitos y alergias, fundamentalmente. Cuando hay alergia, va a predominar otra célula, que es el mastocito, ¿sí? Es como que comparten la función, ¿bien? Fíjense ahí cómo se ve el gránulo, la cantidad de gránulos que hay, tienen un color más rosado, ¿sí? Entonces es más acidófilo. Lo que veíamos antes era más neutral, ¿sí? Bueno, y por último nos quedan los basófilos, ¿sí? Por lo tanto, su tinción va a ser más violeta. Cuando yo lo vea, va a ser más violeta. Entonces, ¿qué le parece o qué pudieron leer de lo que hacen los basófilos? Participa en las reacciones alérgicas e inflamatorias con histamina y heparina. Bien. Son los que menos hay, eso es importante. De los otros, el que más abunda, ¿cuál es? El neutrófilo, ¿sí? Bien. Acá va a tener histamina, o sea que también va a aparecer en algunas cuestiones de alergia, va a aparecer en inflamación, ¿sí? Las reacciones anafilácticas son reacciones de alergia, ¿sí? Por ejemplo, te pica una abeja, va a aparecer la liberación de histamina, ¿sí? Bien. Y es muy similar al mastocito. Acá también tienen una función compartida con lo que es el mastocito, ¿sí? Muy similar. Y acá fíjense la diferencia de los gránulos, ¿sí? Los que veíamos antes eran mucho más rosado o más rojo, y acá se ve que los gránulos son bien violetas, ¿sí? Por eso es basófilo. Y alrededor la cantidad de glóbulos rojos. Y lo que les decía al principio, fíjense que la parte central
del glóbulo rojo, gracias a que es bicóncavo, se ve como más clarita, ¿sí? Fíjense que acá en el centro parecería que no hay coloración, pero en realidad es por la forma. Bien. Y después pasamos a los glóbulos blancos que no tienen gránulos, que en realidad sí lo tienen, acuérdense de esa diferenciación, que son los monocitos, ¿sí? Van a ser los de mayor tamaño, si los comparo con el resto. Eso por ahí, si ustedes se lo quieren estudiar para detallarlo mejor en el examen final, lo pueden hacer, ¿sí? Pero bueno, sé que a veces es bastante lío acordarse cuántos micrómetros mide un glóbulo rojo, cuánto mide un linfocito, obvio. Pero sí acuérdense esta diferencia, de que el monocito es el que más, ¿sí? El de mayor tamaño, ¿bien? Perfecto. Y acuérdense de esto, cuando estoy en la sangre hablo de monocito, cuando estoy en el tejido conectivo hablo de macrófago, ¿sí? Es el mismo tipo de célula. Bien. Y también va a fagocitar, o sea que con el neutrófilo son las únicas dos células, si se quiere, que se encargan de la fagocitosis, ¿bien? Son las más importantes en realidad, no las únicas. Y así es como se ve, ¿sí? Fíjense que ahí no se ven tan claras las lobulaciones, no está tan separado como lo veíamos en las otras imágenes. Y después llegamos a los linfocitos, ¿sí? Lo mismo, acá sabemos que hay distintos tipos de linfocitos, ¿sí? El T, el B, el natural killer, ¿sí? A su vez, los T tienen distintos tipos, citotóxico, helper. ¿Qué pasa? Eso yo no lo voy a poder diferenciar por microscopía óptica, sí o sí voy a tener que usar inmunohistoquímica. De hecho, cuando se habla de CD20, CD8, ¿sí? Estoy hablando de elementos de inmunohistoquímica, ¿bien? Para poder diferenciarlos. Entonces, ¿qué van a hacer los linfocitos? También van a aumentar lo que es frente a infecciones virales, ¿sí? Antes hablamos de bacterias, hablamos de parásitos, hablamos de alergias. Ahora los linfocitos, por lo general, porque no siempre es así, por lo general aumentan frente a infecciones virales, ¿sí? Bueno, y los distintos tipos, ¿bien? Y acá la característica histológica que no se tienen que olvidar es que el núcleo no cumple con la relación núcleo-citoplasma que vieron en el primer laboratorio de histología, ¿sí? Cuando nosotros veíamos la célula, ese laboratorio o ese seminario que tuvieron al inicio, veían que el citoplasma cumplía una relación mayor con respecto al núcleo, ¿sí? Es decir, el citoplasma era más grande que el núcleo. Bueno, acá pasa todo lo opuesto, ¿sí? De hecho, el núcleo impide que veamos el citoplasma, ¿sí? Entonces, cuando yo veo un linfocito, básicamente yo lo que le digo siempre a mis alumnos para que se acuerden, veo un punto violeta, ¿sí? Porque acuérdense que el núcleo se tiñe de hematocilina, ¿bien? Bueno, entonces, fíjense esa imagen. Ese punto violeta gigante que veo acá es todo el núcleo del linfocito, no me permite ver el citoplasma, ¿sí? ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Ahora, si yo miro acá, ¿sí? El citoplasma está muy clarito, pero básicamente esto que está acá es el citoplasma, ¿sí? ¿Qué célula les parece que puede llegar a ser esa? Neutrófilo, tiene 3 lóbulos y el citoplasma es re clarito, no me permite distinguir tanto los gránulos, es un neutrófilo, ¿sí? Si yo tuviese gránulos más rosados, acuérdense que va a ser un eosinófilo, si tengo gránulos más violetas, un basófilo. Muy bien. Bueno, y después llegamos a los trombocitos, ¿sí? ¿Qué pueden decirme de las plaquetas o de los trombocitos? Bien, sí, es una fragmentación de una célula en realidad. ¿Y de qué célula? El megacariocito. El megacariocito, ¿sí? Eso también son dos cosas que tienen que saber sí o sí de la plaqueta, ¿sí? Que deriva del megacariocito, ¿bien? Entonces, no se considera una célula como tal, porque en realidad es un fragmento de citoplasma, ¿sí? Es como que el megacariocito se rompe en varias partes y forma varias plaquetas, ¿sí? Por tanto, tampoco va a tener núcleo, ¿bien? También vamos a tener gránulos de secreción, esto no es tan importante. Acuérdense que el trombocito actúa en la hemostasia, ¿sí? En la formación del tapón plaquetario. ¿Qué significa eso? En simples palabras. Coagulación. En la coagulación, ¿sí? Tal cual. Es decir, yo tengo una herida, lo primero que se va a activar es la función de las plaquetas, ¿sí? Eso que se llama agregación plaquetaria, ¿sí? Bien. Y la vida media también siempre... Muchos preguntan esto y ustedes dirán qué función tiene o qué importancia tiene saber la vida media. Esto es importante, sí lo van a ver cuando avancen en la carrera, pero que el trombocito tenga una vida media de 7 a 10 días nos sirve a nosotros para saber, por ejemplo, cuando una persona toma aspirina, ¿sí? Que es un antiagregante, va a actuar contra, ¿sí? Las plaquetas,
nosotros ese tiempo de vida media es lo que a nosotros nos permite decir, bueno, suspendemos la aspirina. No importa ahora, pero yo se los cuento para que ustedes sepan que tiene una relevancia clínica en el futuro, ¿sí? Entonces, glóbulos rojos, 120 días, trombocitos, 7 a 10 días, ¿sí? Más o menos, ¿bien? Bueno. Y esto un poco ya lo vimos, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, cómo está formado ese plasma sanguíneo, ¿sí? No es tan importante. Pero sí acuérdense cuáles son esas proteínas que a veces se preguntan, ¿sí? El fibrinógeno, la globulina y la albúmina. Y acuérdense que la albúmina es la que más predomina. ¿Para qué sirve la albúmina? El transporte de sustancias, ¿sí? Y como es la que más predomina, es la que tiene más función en mantener la presión osmótica. Yo sé que por ahí yo les hablo de presión osmótica y no saben todavía lo que es, pero la presión osmótica lo que hace es mantener a los electrolitos y a los distintos componentes en ese compartimiento celular, ¿sí? Lo que hace que acumule agua, ¿bien? Eso es básicamente lo que hacen las proteínas. Bien. Y estos son los valores, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier laboratorio, se los van a preguntar. Está bueno que sepan, ¿sí? Por lo menos la cantidad de glóbulos rojos que hay en una mujer y en un varón, ¿sí? La cantidad de glóbulos blancos normales, ¿sí? De 4.000 a 10.000, y de plaquetas, ¿sí? Y si pueden acordarse la fórmula de los glóbulos blancos, es decir, cuántos neutrófilos hay, cuántos linfocitos hay, cuántos eosinófilos y así, mejor todavía, ¿bien? Bueno. Después esto muy por arriba lo vamos a explicar, ¿sí? Lo que es la formación de cada una de estas células que vimos, ¿bien? Básicamente vamos a tener una unidad formadora de colonias, ¿sí? Por un lado va a ser mieloide o linfoide. La mieloide va a dar lugar a la parte eritroide, o sea, a los eritrocitos, ¿sí? Pero también va a dar lugar a la parte de los macrófagos, ¿sí? Y los monocitos. Y las células granulares. En cambio, la parte linfoide, como su nombre indica, solo va a dar lugar a los linfocitos, ¿sí? Muy bien. Bueno, y acá vuelvo, esto es lo que les pregunté anteriormente. Fíjense que en uno de estos pasos, ¿sí? Vamos a tener el preeritroblasto, no importa todos estos nombres, pero para que vayamos viendo, el eritroblasto, ¿sí? Que va cambiando de forma, va perdiendo sustancia. Y acá fíjense cómo el núcleo cada vez se acerca más a la periferia, ¿sí? Ya en el anteúltimo estadio, que es el de reticulocito, ya no hay más núcleo, ¿sí? Eso sí se los pueden preguntar. ¿En qué estadio se pierde el núcleo? Acuérdense que es en el de reticulocito. Y después ya se forma el eritrocito, ¿sí? Nuestro disco bicóncavo, sin núcleo, sin organelas. Y esta sería la parte de mieloide, ¿sí? El mieloblasto, ¿sí? Es el que se va a terminar dividiendo, formando al mielocito, y el mielocito es el que va a derivar en los otros tres tipos de células, ¿sí? En el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, ¿sí? Y después la parte de la célula progenitora linfoide, ¿sí? O sea, la unidad formadora de colonias de la línea o el linaje linfoide es el que termina dando lugar al NK, al T y al B, ¿sí? Bien. Muy por arriba, ¿sí? Después, si ustedes quieren profundizar en estos conocimientos, sí, pero esto que estamos viendo hoy es lo que no pueden dejar de saber, ¿sí? Como lo básico. Después acuérdense que hay una hormona, que no la nombré anteriormente, que es la eritropoyetina, ¿sí? ¿Saben quién la sintetiza y qué hace esa hormona? ¿Cómo? El riñón, ¿sí? La sintetiza el riñón y lo que hace fundamentalmente eritro, viene del glóbulo rojo, estimular la producción de glóbulos rojos, ¿sí? También va a actuar cuando hay un estado anémico, ¿sí? Va a aumentar su secreción, ¿sí? Bien. Y acá me quedó una línea suelta que me estaba olvidando, que era la línea del megacariocito, ¿sí? Viene del mismo linaje que los glóbulos rojos, ¿sí? Y que los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Sí, viene de la célula mieloide. Se forma esa célula progenitora de megacariocitos. Fíjense el tamaño que tiene el megacariocito, es gigante. Y ese megacariocito, al romperse, da lugar a nuestras plaquetas o trombocitos. ¿Sí? Que fíjense que son fragmentos. Lo mismo, sin núcleo y con pocas organelas. ¿Bien? ¿Eso quedó más o menos claro? Bueno, ¿alguna duda? No, el megacariocito es la célula que deriva la plaqueta, ¿sí? Acuérdense de eso.
Yo sé que es mucha info en una sola clase, pero bueno, traté de hablar de los conceptos más básicos. Bueno. ¿Alguna duda los del Meet? No, profe, muchas gracias. Bueno. No, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Muchas chicos, gracias, espero que profe. les vaya muy bien en el examen. Cualquier duda que tengan, no duden en consultar. Están las clases de consulta. Saben que creo que son los martes con Estela, me parece. Y si no, con Fernando Pérez, que es el otro docente, ¿sí? Está todo subido en el Instagram, ¿bien? No sé si nos siguen, pero hay una partecita en historias destacadas que están las clases de consulta y están destacadas los quiz que subimos, ¿sí? Después voy a ver en esta semana si puedo hacer más quiz y subirlo también. Bueno.